Bien, vamos a empezar con la clase de hoy día. Voy a compartir la pantalla. Electromagnetismo. Electromagnetismo para el nivel 100 de electrónica. El campo, primera instancia, el campo magnético. El campo magnético está presente en los imanes, que tenemos en los imanes, o por una corriente eléctrica genera a su alrededor, también genera campos magnéticos. El campo magnético se define con la letra B, con la letra B mayúscula que tenemos. Ya es un campo vectorial, puede ser producido por cargas puntuales. ¿Ya? El campo magnético es una fuerza de forma lateral, en este caso tiene fuerzas laterales, y esta intensidad se puede medir en Gauss o Teslas. El campo magnético en física más que todo es la intensidad, ¿no?, de los fenómenos de un imán que tiene polo norte, polo sur. En este caso sería el norte y el sur. Los campos eléctricos y magnéticos son invisibles, generadas por fenómenos como por ejemplo la magnitud terrestre, ¿no? Después las tormentas de luz. Solamente podemos percibir, percibimos, pero no lo vemos, estos campos magnéticos. Cuando hablo de las unidades del campo magnético en el sistema internacional es el Tesla. Se puede ver que la parte magnética con la ley de Lorentz, ¿no? Aquí tengo la fuerza magnética, es la carga por la velocidad, y el campo de aquí despejo el campo magnético. El campo magnético es la fuerza magnética sobre la carga por la velocidad. En el caso, por ejemplo, de las direcciones, el pulgar, por ejemplo, nos indica la fuerza. Esta mano con el palmar, más que todo, es el campo magnético, sería la dirección de la velocidad. Cuando hablo de la unidad del Tesla es Newton, este es Newton, la Q es Coulomb, y la velocidad metro segundo, y el Tesla es Newton segundo, Coulomb metro. Entonces esto llegaría a ser el sistema de unidades del campo magnético, ¿ya? En cuanto a los imanes tienen campo magnético, más notable en la medida, ¿no? Se denota que son naturales o también forman parte de un material de propiedades magnéticas. Se lo puede volver magnéticamente, ¿no? Estos imanes, por ejemplo, que tienen propiedades, siempre van a tener polo norte o polo sur. Y cuando se divide, un imán, vuelve a tener nuevamente los dos polos. Cuando hablo del electromagnetismo, el electromagnetismo es la parte de la ELTED que estudia la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos. El electromagnetismo es la categoría física que refiere al magnetismo, más que todo producido por la corriente eléctrica. Este fenómeno cambia, ¿no?, de campo eléctrico a campo magnético a campo. En este campo aquí tenemos los dos campos, ¿no? Campo magnético, campo eléctrico, ¿no? Aquí tenemos las dos combinaciones. La pila es un campo eléctrico que tiene la propiedad de dar corriente a esta argolla de cobre, y que aquí en la parte inferior está un campo magnético, un imán en este caso, que va a hacer girar a esto. Cuando tengo un poquito más sofisticado, que en la actualidad existe, tenemos una batería que también es una pila, y sofisticadamente vamos a encontrar las escobillas y el imán, ¿no? Escobillas y el colector, que van a unirse, van a hacer girar a este motor, ¿no? El motor que tiene sus campos, en este caso magnéticos, y dentro de él gira, ¿no?, el motor. De ahí se forman los motores eléctricos. ¿Quién ha sido el creador del electromagnetismo? Ha sido Hans Christian Ørsted. Ha observado que la aguja de la brújula varía su orientación al pasar la corriente, ¿no? A través de este conductor, se relaciona ahora la electricidad y el magnetismo, ¿no? A causa de este descubrimiento, ahora se utiliza, por ejemplo, la parte de electromagnetismo, donde se utiliza la electricidad y el campo magnético. Ha hecho que desde ese entonces se analice la parte del electromagnetismo.
Cuando hablo del campo magnético creado por una corriente eléctrica, el valor del campo magnético depende de la intensidad de corriente eléctrica o la distancia del punto de línea, ¿no? Aquí, por ejemplo, a menor distancia va a tener mayor campo magnético. A medida que se está alejando, va a empezar a perder, ¿ya? El campo magnético creado por los elementos de corriente alrededor, ¿no? Crean líneas de fuerza, ¿no? Pueden crear líneas de fuerza, también líneas de campo magnético, ¿no? Para determinar la dirección y sentido, ¿no? Podemos usar siempre la regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha, no? Dice, utiliza la mano derecha y apuntando el dedo pulgar, ¿no? Hacia el sentido de la corriente, que quiere decir el pulgar es el sentido de la corriente. Y la curvatura del resto de los dedos nos indica el sentido del campo magnético. La curvatura, la mano que está agarrando, va a ser el campo magnético, ¿ya? Otro aspecto, la corriente eléctrica en un punto de cargas eléctricas de movimiento, ¿no? Ejerce fuerzas laterales sobre la carga, moviéndose de expresarse con fuerza sobre la carga resultante, ¿no? De un alambre. En este caso, por ejemplo, tenemos aquí un alambre que está conduciéndose electricidad en, en su alrededor de, esta, de este campo creado por la corriente, con la limadura de hierro, va a suceder campos magnéticos. Entonces va a ser una identificación del detalle del campo magnético, ¿ya? Cuando hablo de la fuerza magnética es un moviente campo eléctrico alrededor de fuerza. Está situado dentro de un radio de acción, ¿no? De un radio de magnetismo. Experimenta en ese radio de magnetismo una carga que se mueve, ¿no? Con velocidad en un espacio donde existe campo magnético, experimenta fuerza. ¿Ve? La fuerza magnética tiene las siguientes características. En este caso, por ejemplo, tenemos la fuerza magnética, la carga por la velocidad y el campo magnético. Entre el campo magnético y la velocidad va a ser esto un plano y esto va a ser perpendicular a la fuerza. Aquí, por ejemplo, los dedos del sentido, se dan en el sentido de llevar el vector hacia el campo magnético. El pulgar indica la dirección de la fuerza, en este caso el pulgar indica la dirección de la fuerza hacia afuera, ¿no? Y el pulgar de la dirección de aquí en este caso, va a indicar, si yo hago mi mano para de forma vertical, va a indicar la velocidad. Las características de la fuerza magnética sobre la partícula cargada es siempre perpendicular al vector campo magnético como al vector velocidad. ¿Qué quiere decir? Esto con esto es un plano y esto va a ser perpendicular. La magnitud de la fuerza es directamente, dice, ¿no? La magnitud de la fuerza magnética es directamente proporcional, dice, al campo magnético, la velocidad y la carga. La velocidad y la carga que son directamente proporcionales, ¿no? Por último, tenemos la fuerza magnética, enfocada más que todo en la fuerza magnética, la carga, la velocidad y el campo magnético. El campo magnético es en teslas, newton segundos o coulombmetro, ¿no? Coulombiometro. Cuando hablo del campo magnético alrededor del conductor, aquí vamos a enfocarnos más que todo a un hilo conductor. ¿Qué sucede, no? Cuando va corriente, ¿no? Cuando va corriente, por ejemplo, ¿qué quiere decir, no? Que indica que el campo magnético es producido en forma circular, pero la fuerza va a ser en forma perpendicular, perdón, en forma perpendicular a la transporte de la línea, ¿no? ¿Y qué dice, no? Aquí, la fuerza sobre un cable. Tenemos aquí, esto está en forma vertical a la mano, y la curva de los dedos que eh, va a ser hacia afuera, que va a circular el campo magnético, ¿no? Y por ende, esta parte es la situación de la corriente. En esta otra figura, el amperio es la corriente, la carga es el desplazamiento de una respectiva velocidad en un límite de en un límite, por ejemplo, de línea de corriente o, ¿no? Del tamaño de un cable, ¿ya?
Y haciendo fórmulas tenemos que llegar aquí, la fuerza, ¿no?, de la corriente, la longitud del conductor por el campo magnético. Vamos a explorar eso. En primera instancia tenemos la carga, la velocidad y el campo magnético. La carga es la corriente por el tiempo. Y la velocidad es el espacio sobre el tiempo. Tiempo con tiempo se me cancela y lo que me va a quedar es corriente, la longitud del conductor, aquí el campo magnético. Haciendo el detalle, claro que tengo un ángulo, como en este caso, por ejemplo, va a ser corriente la longitud del conductor, el campo magnético por el sen de algo, ¿no? Entonces vamos a aplicar el sen. Y por último tengo ¿en qué unidad? La fuerza magnética se mide en newtons, la corriente en amperes, la longitud del conductor en metros, el campo magnético en teslas, o newton segundo, o con metro, el ángulo de inclinación voy a medir en grados. ¿Ya? Voy a tener un cuestionario. La primera pregunta, a la propiedad de algunos imanes que atraen los metales determinados, se llama, que atraen, es magnetismo. El campo magnético está presente en los imanes en la corriente, en inciso C, en corrientes y imanes. En la pregunta 3, el campo magnético es una unidad vectorial escalar lineal, inciso A. El electromagnetismo estudia los fenómenos magnéticos, eléctricos o electromagnéticos. Para determinar los objetos, para determinar la dirección y sentido del campo magnético del pulgar de la mano que indica, inciso A, correcto. El 6, las cargas eléctricas del mismo signo se superan. Los imanes tienen dos polos, polo norte y polo sur. ¿Cuál de las unidades de medida del campo magnético internacional es? El Tesla. La forma del campo magnético es campo magnético. Fuerza sobre carga por velocidad. Y el último, de la siguiente fórmula, despejar E. Despejar M. Este multiplica, pasa a dividir. Estos dos que dividen pasan a multiplicar. Por lo tanto, va a ser el inciso A. Eso es, y este es el resultado. Quedamos aquí.